Buenas, pasa por favor. Hoy hemos venido acá a dar una gran lección. Pues hoy mostraremos las secciones cónicas, presentados por un grupo de 19 conformado por Andrés Felipe Duque, Juan Camilo Plata, Juan Diego Herral, Felipe Nule y Luis Esteban Quintero. Bueno, aquí podemos observar un cono, que es de donde se derivan las diferentes secciones cónicas. Entonces vamos a ver la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, que son los diferentes cortes que forman estas secciones cónicas. Y además, como un complemento, vamos a ver la línea recta, que nos ayuda a comprender mejor cada una de estas secciones. Para tener cada una de las formas cónicas debemos tener en cuenta esta ecuación, que es la ecuación general de segundo grado, la cual tenemos que ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Pero en este caso tomaremos b como 0, por lo cual anularemos este término. Entonces solo tendremos este primer pedazo de la ecuación sumado con cy más dx más ey más f igual a 0. Bueno, yo voy a presentarles la línea recta. Para esto hay que primero tener la gran ecuación que está presente en todas las funciones cónicas. Pero hay que tener en cuenta tres grandes cosas. A, B y C deben ser igual a 0, ya que si tenemos que A es igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0, estos tres términos se eliminan, quedándonos bx más ey más f igual a 0. Lo que hacemos es pasar el ey al otro lado, quedando así negativo, finalmente pasándole a dividir al otro lado, para luego obtener la gran ecuación de la línea recta, la cual es y igual a mx más b. Tenemos la gráfica de la línea recta, donde tenemos el triángulo rectángulo, donde tenemos los respectivos puntos P1, P2 y R, en donde la hipotenusa es P1 a P2 y los catetos respectivamente son Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Si queremos hallar la distancia entre estos puntos, simplemente hay que usar el teorema de Pitágoras. Como en el ejemplo de acá, donde la distancia de P1 a P2 será igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las X al cuadrado más la diferencia de las Y al cuadrado. Bueno, entonces a continuación vamos a mostrar la ecuación de la circunferencia. Entonces ya sabemos que la distancia entre un punto 1 y un punto 2 se puede representar como x2 menos x1 al cuadrado más y2 más y1 al cuadrado. Entonces, a partir de esto, que fue lo que deducimos en la línea recta, que ya lo hicimos anteriormente, podemos deducir esta ecuación. Entonces, el radio se le haría, toda la ecuación se le haría al cuadrado, y en vez de una distancia, en vez de una distancia P1 y P2, tomaríamos el radio de la circunferencia. Entonces, toda la ecuación la elevaríamos al cuadrado, entonces a este lado se le eliminaría la raíz, y este lado quedaría al cuadrado. Entonces, el radio al cuadrado sería igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Entonces, en base a esta ecuación ya podemos hallar el valor del radio, y estos valores h y k, cuando los hallemos, van a representar el centro. Lo único que se le tiene que cambiar es el signo. Bueno, a continuación vamos a ver la circunferencia. Entonces, en base a la ecuación de segundo grado que ya hemos observado, tomaríamos pues esta ecuación, que es ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Entonces, la particularidad de la circunferencia es que primero que todo los valores de a y c son los mismos y el valor de c es 0, por lo cual este término se eliminaría. Entonces, cuando estos dos valores son iguales y b es 0, ya se podría formar la circunferencia, que tendría estos términos a excepción de b. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar la parábola. Y pues, para entender la parábola primero tenemos que recurrir a la ecuación general, de la que pues sabemos que para que sea una parábola tiene que tener que a o c sean igual a 0. Entonces tenemos que si por ejemplo a es igual a 0, la fórmula que usaríamos sería esta, nos formaron una parábola horizontal, donde 4p si es mayor a 0
va a ir hacia la derecha y si 4p es menor a 0 va a ir hacia la izquierda. Por otro lado, si tenemos que c es igual a 0, la fórmula que tendremos es esta y la parábola será vertical. Al tener 4p mayor a 0 será hacia arriba y 4p menor a 0 será hacia abajo. Bueno, las partes más importantes de la parábola son el vértice, el foco, y p lo podemos identificar como la distancia que hay desde el vértice hasta el foco. También es importante la directriz, que es inversa al foco desde el vértice. Bueno, en este caso vamos a explicar la elipse. La elipse, como bien sabemos, es base de la ecuación de segundo grado general, pero en este caso A y C tienen el mismo signo. Si tomamos esta ecuación y la convertimos en función canónica, tendremos esta. Es importante decir que la elipse es un tipo de circunferencia, pero mucho más ovalada. Esta figura tiene un centro, dos focos, dos vértices, uno en X positivo y uno en X negativo. Por eso vemos que aquí vértice y aquí tenemos vértice primo. Lo mismo pasa en B y B primo. C es la distancia del centro al foco y A es la distancia del centro al vértice. Todo esto lo llamaremos A. Por eso vemos que es A minúscula. Una vez teniendo esta forma canónica, veremos que todo esto nos da igual a 1. Siempre que tengamos x en este lado sobre a sobre a al cuadrado, vamos a ver que el lado más largo, es decir, más amplio, va a ser x. Y cuando tengamos y menos k al cuadrado sobre a, entonces es y. Y tendremos una elipse vertical. En este caso pues la tenemos el a al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces vemos que se genera una elipse de forma horizontal. Es importante también decir que C se halla con la distancia b al cuadrado más a al cuadrado, todo esto sobre teorema de Pitágoras. Hola muchachos, bienvenidos. Vamos a explicarles la hipérbola. Según una definición, una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos o f, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Entonces, esto puede ser representado como el gráfico que podemos tener con la hipérbola. Podemos ver que estas partes de acá es la hipérbola. Entonces, hay dos clases de ecuaciones. Está la ecuación de x al cuadrado dividido a al cuadrado menos y al cuadrado dividido b al cuadrado es igual a 1. Esta ecuación solamente nos va a servir cuando la hipérbola es horizontal. Cuando la hipérbola es vertical, tenemos la ecuación que dice y al cuadrado dividido a al cuadrado menos x al cuadrado dividido b al cuadrado es igual a 1 cuando es vertical. Estas ecuaciones solamente nos van a servir cuando la hipérbola está en el punto de origen. En el caso de que la hipérbola no esté, tenemos la ecuación x menos b al cuadrado es dividido a al cuadrado menos y menos k al cuadrado dividido b al cuadrado es igual a 1. En el caso de que la hipérbola esté en horizontal y no esté en el punto de origen. En el caso que la hipérbola sea vertical, tenemos la ecuación y menos k al cuadrado dividido a al cuadrado es menos x menos h al cuadrado dividido b al cuadrado es igual a 1. Esta ecuación es cuando esté en vertical la hipérbola. Cuando la hipérbola no está en el centro, podemos encontrar que a es igual a la distancia del centro a los vértices, b es igual al eje menor, c es la distancia del centro de los focos. Entonces, así podemos encontrar que las coordenadas de los centros son iguales a h, k. También podemos ver que las coordenadas del vértice 1 es igual a h más
a, k y h menos a, k en el caso de que esté en horizontal. También en el vértice 2 podemos encontrar que las coordenadas son h, k más a y h, k menos a. Esto solo en el caso de que la hipérbole esté en vertical. La manera más fácil, teniendo la ecuación de segundo grado en forma general para identificar las cónicas, es mediante la discriminante. Tenemos que entonces, si tomamos los coeficientes b, c y a, y sobre estos entonces aplicamos la ecuación b al cuadrado menos 4ac, nos da como resultado un número. Dependiendo entonces de este número, entonces tendríamos que, si este número que tenemos de esta ecuación es igual a 0, tendremos una parábola. Si es menor a 0, es una elipse. Y si entonces es mayor a 0, tendremos una hipérbole. Con lo anterior explicado, vemos entonces utilizando la identificación de cónicos mediante la discriminante. Utilizamos este ejemplo. Entonces, b, escogemos los coeficientes, entonces b al cuadrado. En este caso b sería menos 8, que pues lo tenemos aquí. 4 sigue igual. A, 6x al cuadrado. El 6, como es el coeficiente. C, que es menos 6. Y entonces aquí ya ejecutamos la fórmula. Entonces 8 al cuadrado es 64. 4 por 6 por menos 6 nos da 144. Esto es 288. Si seguimos en consecuencia con lo anterior, esto sería una hipérbola.